Hola, buenas tardes. Yo soy Isis. Para los que no me conocen, si son nuevos en este canal, yo subo videos acerca de mi fe en Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y pues los invito a que se suscriban si no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo un nuevo video. Bueno, en este canal, pues aparte de hablar de mi fe, hablo acerca de un tema de psicología y próximamente voy a estar hablándoles acerca de algunos alimentos, pues sí, alimentos o especias que pueden servir para sentirnos bien, ¿verdad? Para estar mejor. Recuerden que nuestra finalidad es de verdad tener esa vida que Jesús dice en Juan 10:10, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Bueno, entonces, pues voy a empezar con este video, vamos a entrar de lleno con lo que es el tema que voy a platicarles. Y hoy quiero hablarles de la fe. La fe es el punto central de nuestra creencia en Dios. Sin fe no podemos creer en Dios. Sin fe sería muy difícil vivir. ¿Por qué? Porque la fe nos hace, voy a hablar como digamos si no creyéramos en Dios. Una vez leí esto y muchas personas lo han dicho, pero yo lo leí en un libro, tiene un autor, pero no recuerdo quién lo dijo. Él hablaba acerca de que la fe es, nosotros ponemos fe en todo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos fe de que cuando nos sentamos en una silla, la silla no se va a quebrar. Hemos aprendido que la silla sigue siendo resistente y soporta nuestro peso cuando nos sentamos. Tenemos fe en que nos va a soportar o va a soportar nuestro peso. Tenemos fe de que cuando metemos la llave en la puerta, va a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque una llave es para abrir puertas. Creemos, la fe es la creencia. Creemos que el carro va a prender, nuestros carros prenden cuando metemos la llave o cuando le presionamos el botón. Nuestro carro prende porque ya hemos aprendido en otros días anteriores que nuestro carro, cada vez que presionamos el botón o damos vuelta a la llave, nuestro carro prende. Eso es fe. La fe es creer, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de la fe en el capítulo 11 de Hebreos y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza, estoy segura de que si me siento en esa silla me va a aguantar, ¿verdad? Porque no hemos tenido, digamos, ninguna experiencia que se quiebre la silla. Bueno, me acuerdo de que sí, yo he tenido experiencias donde se quiebra la silla. Entonces, en esas ocasiones, pues uno tiene la creencia: ¿esta silla me irá a soportar? Hasta que uno aprende de que, ok, otra silla es nueva, esta otra silla es nueva y no me va a tumbar, ¿verdad? Entonces, es importante entender qué es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. La fe es creer, ¿verdad? Como les dije al principio. ¿Pero qué creemos? Seguimos creyendo en Dios gracias a la fe, a pesar de lo que vemos, ¿verdad? En el mundo vivimos en un mundo que está caído, un mundo donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay mucha violencia. Y uno ora, ¿verdad? Por ejemplo, para que las mujeres no sean maltratadas, para que los niños no los maltraten. Y uno dice, pero ¿por qué no cambian las cosas? Nuestra fe es la que nos ayuda a mantenernos, confiando en que el Dios que nos ayudó en el pasado es el Dios que va a ayudar ahora. Es el Dios que interviene y cambia situaciones. Y aunque hay muchas cosas que no vamos a poder, digamos, entender o que no tienen una explicación, como que yo me he puesto a pensar a veces como que, ¿cómo es posible que yo te pida esto y no pase? ¿O cómo es posible que muchas personas te pidamos, Señor, para que esto cambie y no cambia? Entonces, para eso, pues viene la respuesta de que estamos en un mundo que es caído, ¿verdad? Un mundo que, voy a decir, vamos de mal en peor.
¿verdad? Con las cosas que últimamente se han estado aceptando y las cosas que se enseñan, ¿verdad? Como normales, pues en realidad para los que creemos en Dios, ¿verdad? Y vemos lo que es abominación y no es abominación en la Biblia, pues vemos viendo que hay muchas cosas que se están ahora tomando como normal, que en realidad van en contra de la palabra de Dios. Pero bueno, vivimos en este mundo, ¿verdad? No somos de este mundo, no nos podemos conformar o conformar nuestra mente a la forma que vive el mundo, pero también cuando vemos que las cosas son tan feas, que están pasando cosas muy feas, ¿qué podemos hacer, verdad? Para seguir creyendo que Dios nos ve, que Dios no se ha olvidado de nosotros y que hay un pueblo que le busca y que quiere que las cosas cambien. Entonces, para esto, por eso les quise hablar hoy, para fortalecer nuestra fe. Cuando estemos en situaciones que digamos, ¿por qué las cosas siguen siendo así de feas? ¿Por qué no me escuchas? Por ejemplo, si es algo personal, ¿por qué no nos escuchas, Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué si te pido y te pido no me escuchas? Una de las formas para no desalentarnos y que nuestra fe no se apague es agarrarnos de un versículo, ¿verdad? Alguna promesa que Dios nos haya dado. Y hace rato Dios me trajo a la mente un versículo que tiene que ver con, digamos, con las cosas que uno ve en el mundo, cosas tan feas que pasan y que uno dice, bueno, Señor, oramos por paz en la tierra, oramos por paz para las familias, para los niños. Y hay veces, muchas veces, ¿verdad? Que los niños siguen pasando por situaciones difíciles. Entonces Dios me recordó de Apocalipsis 2:14. Estoy leyendo la versión de la Reina Valera a 1960. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Esto es un tipo de promesa de la que nos podemos agarrar. Cuando nos viene un pensamiento o una idea, o cuando vemos algo en las noticias que uno dice, Señor, yo no puedo entender cómo pueden pasar estas cosas o cómo nos pueden pasar ciertas cosas. Entonces uno se agarra de una promesa, porque acuérdense, la fe es la certeza de lo que no se ve. La situación es difícil, la situación está fea, sí, pero yo le voy a creer a Dios que está diciendo que esto va a parar. En algún momento esto va a parar, entonces me agarro de una promesa. Eso es algo que nos ayuda a ver las cosas o a seguir teniendo visión, a seguir caminando a pesar de la circunstancia. ¿Ok? Entonces eso es algo que es bien importante para nuestra fe. Recuerden que la palabra también de Dios dice en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando digamos, le pedimos algo, ¿verdad? Sin fe es imposible creer en Dios, porque si le pedimos algo, si no creemos ni siquiera que existe un Dios, ¿cómo vamos a pedirle? Entonces, nuestra fe es algo que sí, digamos, es el primer objetivo del mundo, de nuestros enemigos, del enemigo. El primer objetivo para ser destruido es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos da la esperanza de que estamos creyendo en esa promesa, y por esa promesa nos seguimos levantando cada día, y por esa promesa seguimos creyendo en el Dios que hace milagros, en el Dios que libera, el Dios que sana, en el Dios que es el Dios de los ejércitos, que va y destruye de verdad cosas que van en contra de su palabra y que Él aborrece. Entonces, pues en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se crea a Dios, que el que se acerca a Dios, perdón, crea que le hay. Entonces, recuerden, ¿ok? La fe es algo que es esencial. La fe no es algo lógico, ¿verdad? Es ilógico, podemos decir, es que es ilógico, si yo estoy viendo que esta situación está tan horrible, es ilógico decir, no está horrible, todo va a estar bien. No, estamos viendo que la situación es horrible, pero la fe es ilógica. Y en realidad nuestra lógica no puede explicar a Dios. Pero si han tenido la experiencia de ver que Dios de verdad sana, que Dios de verdad libera, que Dios de verdad
cambia situaciones de manera sobrenatural, podemos ver que nuestro Dios no es lógico. ¿Ok? Entonces la fe no es algo lógico. Y nuestra mente natural, nuestra mente lógica puede decir, bueno, pero ¿cómo voy a agarrarme de esto, de una fe, si veo la situación muy difícil? Sí, pero recuerden, la fe es ilógica, claro, y la fe es una decisión. Nosotros decidimos andar por fe, no por vista. Entonces cuando decidimos, uno dice, yo decido creerte, y nos agarramos de un versículo, podemos tener, pues como les dije, visión para seguir caminando, y también el decir, yo decido creerte. Yo veo la situación así de difícil, pero yo decido seguir caminando, yo decido seguir creyéndote. El decidir nos hace que no seamos pasivos, que seamos alguien activo en nuestra fe, y eso hace que nuestra fe se alimente más. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de decidir. Por ejemplo, cuando uno dice, es que la situación es tan difícil, ni siquiera quiero salir de la cama, no me quiero despertar para ir a trabajar. Estamos decidiendo quedarnos acostados, o estamos decidiendo levantarnos y decir, bueno, decido levantarme aunque no tengo ganas de ir a trabajar, por la situación no cambie, o aunque no tengo ganas de ir a buscar un trabajo, yo decido levantarme e ir a aplicar para encontrar un trabajo. Entonces, decidir es parte, ¿verdad? De esa, digamos, de ese agarrarnos de la fe. Yo decido agarrarme de la fe. Yo decido agarrarme de esta creencia de que tú existes, Señor, ¿ok? De que tú cambias cosas. Entonces, pues es importante que tengamos un versículo, ¿verdad? Nos agarremos de un versículo cuando estemos pidiendo o creyéndole algo, o cuando estemos en situaciones como solamente que veamos las noticias que están tan horribles, pasando cosas tan horribles, que estemos agarrados de una promesa de que Él los ve, Él ve la situación y va a intervenir. Él va a intervenir. ¿Ok? Bueno, entonces les traje una palabra, una técnica que se llama la técnica para parar el pensamiento. La técnica para parar el pensamiento es una técnica que se usa en la teoría cognitivo-conductual, y la técnica sirve para cuando tienes muchos pensamientos que son pues preocupantes o te hacen sentir triste, que tienen que ver con algo emocional, pues puedes parar el pensamiento. Entonces, por ejemplo, si empezamos a pensar, no, Dios no va a ayudarme, no, esto no va a cambiar, en seco paramos nuestro pensamiento como que basta, ¿verdad? Bueno, internamente como basta. Y podemos reemplazarlo con el versículo que escogimos, ¿verdad? Lo importante aquí es que entendamos que nuestra vida cristiana es un proceso de renovar nuestra mente. Entonces vamos renovando nuestra mente, y mientras más renovemos la mente, nuestra fe se hace más grande. Dios me traía a la mente una imagen de una vela. Y una vela, si ustedes se han fijado, cuando hay una vela y que el aire le está pegando, nuestra fe puede ser así, como le está pegando el aire a la flama, y la flama empieza así como a moverse, ¿verdad? Como a bailar con el viento, podemos decir, pero a quererse apagar. Entonces, cuando nosotros decimos, yo decido creerte, a pesar de las circunstancias, yo voy a creerte, Señor, lo que estamos haciendo es poniendo nuestras manos encima de esa lucecita que está pequeñita, ¿verdad? De esa flamita que es nuestra fe, nosotros la cubrimos. Y eso es algo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es esperanza. Sin esperanza estamos perdidos. Y cuando tenemos esperanza, le vamos a seguir creyendo, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que no tenemos todavía, a pesar de que a veces sí pensamos como que no, pues ya me abandono. A pesar de todo, vamos a seguir creyendo. ¿Por qué? Porque seguimos alimentando nuestra fe. Y llega el momento en que Dios empieza a hacer como que nuestra perspectiva cada vez más, vamos viendo más de lejos, y nos empieza a ayudar a ver como, no vamos a ver exactamente como Él ve, quizá, pero vamos viendo nuestra perspectiva desde lo más alto, hasta llegar a ver como que, bueno, tú tienes un plan, Señor.
ayúdame a verlo, porque es difícil entender tanto sufrimiento y tanto dolor, pero ayúdame a verlo. Entonces, pues sí, es lo que tenía para ustedes y pues espero que esta palabra les haya sido de ayuda. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, siéntanse libres de comentar. Suscríbanse si no se han suscrito. Y pues gracias por ver mi video. Pueden compartirlo. Espero que les sirva. Y pues Dios los bendiga. Y oro para que sigamos siendo la persona que Dios nos creó para ser. Gracias.